de 6 partes, la primera de las cuales presenta una especie de autobiografía intelectual. Consta allí la decisión de seguir un método que impida a la razón todo extravío. En la segunda parte, expone dicho método, que se resume en 4 reglas. La primera es la de no aceptar nada que no fuese evidente a la propia razón. La segunda, la de dividir cada problema en tantas partes como se pudiese. La tercera, la de pensar ordenadamente de lo más simple a lo más complejo. La cuarta regla, finalmente, la de hacer revisiones exhaustivas para verificar que nada fuese olvidado. En la tercera parte, propone una especie de moral provisional que consiste en obedecer las leyes y costumbres del lugar en que se encuentre, ser firme y constante en sus acciones una vez que adoptó una decisión, seguir resueltamente las ideas que su mente adopte hasta que su método las ponga a prueba, modificar sus propios deseos antes que tratar de adaptar el orden del mundo a ellos y dedicar su vida al desarrollo de la razón y al progreso en la búsqueda de la verdad. Luego, en la cuarta parte, también busca un punto de inicio absolutamente indudable para su filosofía y lo encuentra en el pienso, luego existo. También desarrolla allí algunos planteos metafísicos propios. En la quinta y sexta parte del discurso, Descartes expone su física y establece un programa de investigaciones ulteriores. Uno de los pocos lemas que incluso los más profanos a la filosofía conocen es el famoso cogito ergo sum, es decir, pienso, luego soy, luego existo. El concepto de pienso en Descartes es muy amplio. No se refiere simplemente al pensar, nosotros llamamos normalmente pensamiento como pura reflexión, como búsqueda de un conocimiento. Pensar es toda la actividad mental que tiene un ser humano. Es decir, la duda, la vacilación, la certeza, incluso los sentimientos como la alegría, el reconocimiento, todo lo que forma la vida, digamos, espiritual, intelectual de alguien, todo eso entra más o menos en la amplísima concepción de lo que es el código. Y lo que simplemente dice Descartes es: veo o noto que existo. Noto que existo porque si estoy equivocándome, existo, porque no puede uno equivocarse sin existir. Si estoy dudando, existo. Si estoy perplejo, existo. Es decir, cualquiera de los movimientos intelectuales, anímicos, espirituales, lleva a la conclusión de que al menos eso existe. Y a partir de esa certeza va desarrollando las demás. Claro, pudiera ser que hubiera, dice él, una hipótesis más o menos siniestra, un genio maligno, es decir, que hubiera alguien que estuviera permanentemente engañándome, permanentemente lanzando alucinaciones sobre mí, mostrándome apariencias falsas, etc. Pero lo que no puede impedir es que yo siga a través de todo eso existiendo. A partir de eso, Descartes va a sacar nada menos que la existencia, primero, de un Dios benévolo, que a él le parece que deriva de la propia realidad espiritual del ser humano, y a partir de ese Dios una serie de ideas claras y distintas que van a formar el conjunto de nuestro conocimiento. En Descartes hay una separación entre el espíritu y la materia. La materia es aquello a lo que el espíritu está destinado para conocer. Nuestro espíritu está destinado a conocer y a vivir dentro de la materia, pero es una realidad distinta. Hay una realidad totalmente separada entre ese mundo del espíritu donde está la certeza, el pensamiento, y el mundo de la materia, que es mecanismo, que es una bien tramada urdimbre de causas y efectos que el espíritu va a conocer y desde el exterior, digamos, va a reflexionar sobre. En 1640 Descartes sufrió, según sus propias palabras, la pena más honda de su vida al morir su pequeña hija. La niña había nacido 5 años antes. De la madre, solo sabemos que se llamaba Helena y que había sido inicialmente sirvienta del filósofo, con quien de ahí en más convivió. Para superar su dolor,
Descartes se refugió en el trabajo. Publicó así, en 1641, sus Meditaciones de Filosofía Primera, que conoció en los años siguientes varias reediciones ampliadas con objeciones de distintos filósofos y teólogos y las respuestas dadas a ellos por el autor. Por ejemplo, Arnaud objeta que la esencia del hombre es enteramente espiritual, de modo que nada corpóreo le pertenece. Obviamente, esto cuestiona la relación cartesiana del yo con el cuerpo. En general, las objeciones son muchas y variadas. Algunas vienen de puntos de vista espiritualistas y otras de perspectivas materialistas, y todas ellas resultan bastante complejas. En 1642 comenzaron a apreciarse las reacciones suscitadas por la filosofía cartesiana. El rector de la Universidad de Utrecht, Gisbert Boëthieu, lanzó formalmente la acusación de ateísmo, puesto que la teología cristiana estaba ausente de las preocupaciones del filósofo. El Dios cuya existencia resultaba probada en las argumentaciones del discurso del método era, sí, un ser perfecto, un príncipe soberano, pero no parecía identificarse necesariamente con el Dios bíblico. El Consejo de la Ciudad prohibió a los profesores enseñar la nueva filosofía, ante todo por oponerse a la antigua que enseñan, en su soberana sabiduría, las universidades del mundo entero, socavando sus cimientos. La circunstancia de que Descartes perteneciese a la nobleza francesa y los buenos oficios de la diplomacia de su patria impidieron que su vida se viese amenazada. No obstante, para Descartes comenzaba la época de las polémicas. En 1644, Descartes escribió los Principios de Filosofía, publicados inmediatamente, y en 1648 dos tratados, el Tratado del Hombre y el Tratado de la Formación del Feto, que serían editados conjuntamente recién en 1664, después de la muerte del filósofo. En 1649 publicó, acaso por insistencia de sus discípulos y amigos, Las Pasiones del Alma, que fue el último de los libros que hizo imprimir en vida. En septiembre de ese año, Descartes viajó a Suecia invitado por la reina Cristina, que deseaba que la instruyese en su filosofía. El rigor del invierno sueco fue fatal para el filósofo. A fines de enero de 1650 cayó enfermo y poco después falleció. Sus restos fueron llevados a París para ser enterrados en la iglesia Saint-Geneviève-du-Mont. El día del entierro, una orden de la más alta jerarquía eclesiástica prohibió que se pronunciara el previsto elogio fúnebre. Sus libros, a instancia de los jesuitas, fueron incluidos en el nefasto Index, y durante cierto tiempo fue crimen en Francia y otros países católicos declararse cartesiano. Sin embargo, pronto fueron publicándose también aquellas obras del filósofo que éste había mantenido inéditas: el Tratado del Hombre, el Mundo o Tratado de la Luz, las reglas para la dirección del espíritu y la correspondencia, en la que recopilaba las cartas que había intercambiado con importantes personajes de su tiempo, entre ellos el padre Mersenne y la princesa Elizabeth de Bohemia. René Descartes pasa, como hemos dicho, por ser el padre de la filosofía moderna y contemporánea. Es decir, aquel que convierte la subjetividad humana en el baremo de lo que es real y no es real, de lo que es verdadero y no es verdadero. Ese baremo que antes estaba en la divinidad o en la tradición o en la autoridad de los antiguos, él la lleva a la subjetividad. Es nuestra subjetividad, es decir, esa comprensión que tenemos de nuestro movimiento espiritual, de nuestras dudas, pero también de nuestra búsqueda de la verdad, etc. Es esa subjetividad la que va a establecer lo que verdaderamente existe y no existe, es y no es verdadero y no es verdadero. Esto es duradero. A partir de ese descubrimiento, efectivamente, todo van a hacer el idealismo, van a hacer la búsqueda de la ciencia en el sentido moderno del término. Obviamente, todo parte de Descartes. Probablemente la filosofía propiamente cartesiana
las meditaciones, incluso las aportaciones en torno al uso del método, hoy nos suenan, no pueden sonarnos, pues bueno, con su fecha determinada, ¿no? Las aportaciones matemáticas siguen válidas en muchos campos, otros ya no. Es decir, él pues, se equivocó en física, los torbellinos cartesianos, pues evidentemente no son las causas que hoy aceptamos, sino que es Newton el que va a tener razón frente a Descartes en casi todo. Como investigador del mundo de lo material, pues se equivocó en muchas ocasiones, incluso en el mundo de lo psicológico, cuando dice que el alma y el cuerpo se juntan por la glándula pineal. La glándula pineal, que es esa pequeña glándula que tenemos y que en aquel momento no se sabía para qué servía. Entonces, Descartes, como no se sabía para qué servía, supone que será el punto donde se junta el alma y el cuerpo. Todo esto no es, digamos, no está operativo hoy, pero sí el planteamiento de la subjetividad humana como centro y como único referente del pensamiento. Eso, esa aportación de Descartes y la derivación a partir de él de las múltiples consecuencias que tuvo ese descubrimiento, eso sigue absolutamente vigente y por lo tanto Descartes sigue siendo una referencia inexcusable del pensamiento moderno. La obra de Descartes señala el momento en que el hombre europeo abandonó el criterio de autoridad y abrazó el ideal de la razón. A partir de él, ya la verdad de las cosas no está en las cosas, sino en la razón. El descubrimiento de Descartes fue el de la subjetividad moderna, que confía en sus solas fuerzas, porque ellas son las fuerzas de la razón. Pues bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Si tienen ustedes la amabilidad el próximo día de acompañarnos, seguiremos un paso más por el método, por el camino del pensamiento occidental.